¿Qué sensación le dejó la aprobación de la nueva ley de alquileres? Bueno, es más de lo mismo. Es una reforma a la actual ley 27551, que es un verdadero desastre, que ha perjudicado tanto a los inquilinos como a los propietarios como a los corredores inmobiliarios. Por eso yo siempre dije que es una ley paritaria. Y esto es más de lo mismo, exactamente, porque no soluciona los dos principales problemas que trae la ley. Primero vamos a aclararle a los oyentes que la ley 27551 rige desde el 1 de julio del 2020 y es muy buena para lo que es la locación comercial, de oficinas, galpones, locales comerciales, etcétera, pero pésima para la locación de vivienda. ¿Y dónde está centrado el problema? El problema principal está centrado en que en los 3 años de plazo mínimo, que en tiempos normales sería normal eso, pero en los tiempos actuales, con una inflación que va a superar el 160% anual, eso es imposible que alguien se pueda atar tanto tiempo a un contrato. Pero ese es un tema. Y el otro tema, que tampoco soluciona, porque esta ley ratifica los 3 años. Y el otro tema es la forma de actualizar ese alquiler. En las locaciones comerciales hay una libertad absoluta. Se pueden usar los índices que pacten las partes libremente y además con la frecuencia que ellas pacten también. O sea, en el estado actual de inflación, las indexaciones son cuatrimestrales en este momento. Pero en la vivienda es anual, se ajusta una sola vez por año. Y eso es una barbaridad porque el propietario queda con un alquiler congelado por un año con una inflación, ya reitero, del 160%. Entonces eso es imposible que se pueda sostener. Bueno, esta reforma aprobada ayer en la madrugada de ayer ratifica prácticamente porque bajaron a una indexación semestral, pero por un índice que es peor que el índice actual. El índice actual es el índice del Banco Central, que da a conocer el Banco Central, bueno, y se aplica una vez por año. Pero este índice, que es un índice mixto, que elabora, es el índice vivienda, relacionado con la vivienda, y que la ley, en su artículo 5, que modifica el artículo 14 de la ley 27551, establece que los ajustes se hacen cada 6 meses, o sea, no se pueden hacer por intervalos inferiores a 6 meses. Pero el problema radica en que se efectúan, toman en cuenta la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,90% de la variación del coeficiente de variación salarial del CBS, publicado por el INDEC, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, o sea, el famoso CER, publicado por el Banco Central de la República Argentina. Entonces, es un berenjenal para calcularlo. Sí. Y en el cálculo final da que es peor, aunque sea semestral la indexación, rinde un 20% menos que la indexación anual del índice del Banco Central. Entonces, con esto vamos a llegar a oferta cero en materia de alquileres. En Capital Federal, por ejemplo, antes de esta nefasta ley 27551, o sea, antes del 1 de julio del 2020, había una oferta permanente de vivienda, me refiero de vivienda en alquiler, más o menos oscilaban hace unos meses entre 15 y 20.000 viviendas. Luego, con la sanción de la ley, se fue bajando, hasta hace unos 3 meses atrás, llegamos a 1.300 viviendas nada más. Y al día de hoy, o sea, al día de ayer, por ejemplo, había 486 viviendas nada más en oferta. Entonces es un verdadero desastre. Parece que nuestros legisladores están disociados de la realidad. Y esto es producto del oficialismo, que es una muestra más de la disciplina ideológica y racional del oficialismo, que agrava aún más la situación de los inquilinos que ellos dicen defender. Es un verdadero desastre lo que han hecho. O sea, va a haber menos oferta, menos casas para ofrecer. Es porque el propietario no le van a cerrar los números, o sea, el valor del alquiler no va a seguir la inflación, ese es el concepto. No, claro, pero es peor, o sea, es mejor la ley actual que lo que aprobaron ayer. Porque en los cálculos, los especialistas, yo le expliqué más o menos lo que era el berenjenal para determinar el alquiler. Para sacar el valor, sí. Sí, cuando en realidad, si se hubiera aprobado lo que ya tenía media sanción en diputados, porque esto tuvo media sanción en diputados el 23 de agosto, ahí establecía
indexación cuatrimestral y el índice era elegido libremente por las partes entre 3 índices elaborados por el INDEC, que también eso es en realidad está mal, porque esta ley es en contra del federalismo, tanto lo que se aprobó ayer como lo que se aprobó, como lo que habían aprobado en diputados. Eran 3 índices índice de precio consumidor, índice salarial y índice de precios mayoristas, que podían ser utilizados en conjunto o en forma individual. Pero eso no contempla a las provincias, porque cada provincia no es lo mismo, yo me imagino, lo que es la idiosincrasia en La Rioja o en Salta, o en Tierra del Fuego, que la de la capital federal. Y el INDEC es un índice nacional, pero realmente se tendrían que haber utilizado índices provinciales, o sea, darle la oportunidad a las partes que utilicen índices provinciales. No lo hicieron. Por eso parece mentira que los legisladores, que son representantes de las provincias, no hayan defendido eso. Es increíble. Y le pregunto, a ver, si el propietario no quiere alquilar, también obviamente al no querer alquilar no va a tener ingresos, ¿qué? ¿Va a buscar otras salidas, el tema de alquiler diario, ese tipo de cuestiones? Bueno, mire lo que está pasando en Capital Federal, por ejemplo, y en Córdoba, en los lugares turísticos, en Bariloche. Sí. Lugares de alto índice de turismo, que utilizan los departamentos pequeños de 1 o 2 ambientes, los ponen en alquiler turístico. Entonces esos son alquileres que como máximo tienen 3 meses, o sea, alquilan por día, y eso no está prohibido, obviamente. Pero además lo que está sucediendo ahora, y esto agrava la situación, esta barbaridad que han hecho los legisladores, es que los contratos que van venciendo, pues ahora hay muchos contratos que se suscribieron a partir de julio del 2020 y ahora están venciendo. Entonces, lo normal sería que se renueve ese contrato. Renovar implica un nuevo contrato, es decir, por plazo mínimo legal de 3 años, etcétera. Pero en este contexto nadie quiere renovarlo. Lo que se hacen es prorrogarlo, que es muy distinto. Al prorrogarlo, se prorroga por 3 meses, 6 meses. ¿Y por qué? Porque están todos esperando que con el cambio de gobierno van a cambiar, por supuesto, la conformación del Congreso, de ambas cámaras. Entonces, se supone que va a haber una reforma a la reforma que se aprobó ayer. Eso es lo que están esperando. Con razón. Entonces ahí sí van a especular, obviamente, con no renovar los alquileres. Claro, no es especulación en realidad, es esperar algo lógico, porque nadie puede obligar a un propietario a hacer beneficencia. O el propietario en realidad en la Argentina, que el propietario es pequeño propietario. Yo le digo, como presidente de la Cámara, en general, los asociados de la Cámara son propietarios de 1 o 2 ambientes, o 1 o 2 inmuebles que los tienen para su vejez, porque acá nadie puede vivir de una jubilación dignamente, ¿no? Entonces tienen como resguardo de valor los ahorros de toda su vida invertidos en una casita, en un departamento, y con eso piensan pasar sus últimos años. En Capital Federal, el 67% de las propiedades pertenecen a personas mayores de 60 años. Entonces, ahí está la prueba. Sí. Enrique, le agradezco, muchísimas gracias. Esperemos que nuestros legisladores a futuro legislen bien, porque esto es en contra de los inquilinos, pues el principal perjudicado acá va a ser el inquilino, lamentablemente. Abrazo, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Enrique Abati, abogado especialista en Derecho Inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios. Él dice que